Para comenzar, le pediría al maestro Alejandro Fuerte, jefe del Departamento de Filosofía, que nos dirija algunas palabras de presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Les agradezco su asistencia y damos la más cordial bienvenida al doctor José Antonio Zamora Zaragoza, quien impartirá la conferencia magistral que lleva por título Desde la vida dañada, sufrimiento y subjetivación en Theodor Adorno. Nos complace tenerlo aquí presente, al igual que a los demás miembros del presidio, doctora Dinora Hernández López, el doctor Julio Alejandro Rodríguez Morales, coordinador de la maestría en estudios filosóficos, y sobre todo la temática que nos va a presentar el doctor Antonio Zamora Zaragoza, dado que la filosofía de Adorno es una, digamos, de las más relevantes para comprender la filosofía contemporánea. Es uno de los precursores, iniciadores de la teoría crítica, y una de sus obras principales, la dialéctica negativa, es una obra muy importante, y sin duda que lo que nos muestra aquí el doctor Antonio Zamora pues nos va a ilustrar en torno a esta temática. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, para presentar la figura del doctor José Antonio Zamora, cedo la palabra al doctor Julio Rodríguez, coordinador de la maestría en estudios filosóficos. Hola, buenas tardes, bienvenidos todos a esta conferencia. Me voy a permitir leer un poco del perfil del doctor Zamora, para que pongan un poquito en contexto lo que significa la trayectoria. El doctor Zamora se licenció en filosofía en la Universidad de Granada, fue profesor de enseñanza secundaria en el Instituto Francisco Salzillo de Alcantarilla, Murcia, y en el Instituto Diego Tortosa de Cieza, Murcia. Con posterioridad realizó estancias de investigación y estudios de doctorado en la Westfälischen Wilhelms-Universität de Münster, Alemania, donde obtuvo el título de doctor en 1995 con una tesis sobre el pensamiento de Adorno, dirigida por el profesor Johann Baptist Metz. Ha sido profesor encargado de cátedra de ética, filosofía moderna y contemporánea y filosofía de la religión en el Centro de Estudios San Fulgencio de Murcia, afiliado a la Universidad Pontificia de Salamanca. Fue profesor asociado de teoría de la educación en la Universidad de Murcia e investigador contratado en el Instituto de Filosofía del CSIC en Madrid. Desde julio del 2005 es científico titular en el Instituto de Filosofía del CSIC Madrid. Ha sido profesor invitado de diferentes universidades iberoamericanas, tales como la Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador, Universidad Católica de Goiás y Universidad de Vale do Rio dos Sinos, y realizado, supongo que esto es en Brasil. Sí, es en Brasil. Sí, eso es Brasil. Y realizado diversas estancias de investigación postdoctoral en universidades alemanas, Münster y Berlín. Sus líneas de trabajo e investigación más importantes son filosofía después de Auschwitz, teoría crítica, teologías políticas de la modernidad y filosofía política de las migraciones. Es miembro de la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica y forma parte de los equipos editoriales de Constelaciones, Revista de Teoría Crítica y el Jahrbuch Politische Theologie. Agradecemos mucho la presencia del doctor Zamora y de ustedes para que tengamos la oportunidad de valorar el estado de la teoría crítica en términos contemporáneos. Comentábamos hace unos minutos que ya no era solamente pertinente, dado nuestra circunstancia particular de esta universidad y de muchas otras, que después de la caída del muro, para los que estábamos aquí en estas aulas en esos años,
parecería que la teoría crítica y el marxismo se volvieron anatemas en las currículas y en general en la demanda de los estudiantes. Yo no diría que es nuevamente adecuado volver a leer y acercarnos a textos como el que nos va a presentar el doctor. Yo más bien diría ni siquiera pertinente. Yo creo que sería hasta urgente recuperar gran parte de la perspectiva que al parecer hemos extraviado, no de manera voluntaria ni con dolo. Debo decir que esto responde más bien a una inercia, parecería muy analógica con también la historia de las ideas en España, en que otras vertientes, otros paradigmas ocuparon la preeminencia en los estudios formativos básicos. Por eso yo considero que es muy bienvenida la participación del doctor. Ojalá ustedes encuentren hallazgos y recuperen, aquellos que tenemos ya más edad, perspectivas perdidas, y los que no, por su juventud, encuentren espacios de reflexión que refresquen y vean que no todo podría parecer vacío sobre los temas más contemporáneos urgentes que podría reclamar la filosofía para su hermenéutica. Yo le agradezco muchísimo al doctor, le agradezco muchísimo a la doctora Dinora que haya puesto sus auspicios todos y su terquedad en llegar a esto, y ojalá disfruten mucho la conferencia presente como el seminario del día de mañana, que será a las 11:30 y que sin duda va a dejar espacios mayores de reflexión y de compartir opiniones con el doctor, más que tal vez ahora, por ser una conferencia magistral. Entonces, muchísimas gracias y les dejo con el doctor, que es el que importa oír. Gracias. Muy bien, pues sin más, comenzamos la conferencia con el doctor José Antonio Zamora. Bienvenido, José Antonio, un placer que estés aquí compartiéndonos todo lo que sabes sobre Adorno. No solo necesario, comparto las palabras de Julio, urgente conocer qué piensa Adorno, cómo hace su crítica a Adorno, qué nos deja para pensar el mundo contemporáneo. Pero sin más, nos quedamos con el doctor José Antonio. Pues muchísimas gracias por la invitación a estar aquí con ustedes. Muchas gracias también por las palabras de acogida. También gracias a la profesora Dinora Hernández por su empeño en que se haga realidad este encuentro. Nuestra relación viene de una estancia que realizó la profesora Dinora Hernández en el Instituto de Filosofía del CSIC, que es una institución española que se dedica a la investigación y tiene pues también una rama de humanidades, aparte de las ciencias así duras, pues una rama de humanidades, y dentro de esa rama de humanidades un instituto de filosofía, no sé por cuánto tiempo, pero ahí aguanta la filosofía todavía en la institución de investigación de referencia de España, y ella estuvo una estancia y tuvimos ocasión en ese periodo de su estancia en Madrid de comunicarnos estrechamente sobre Adorno, sobre la teoría crítica, sobre tantos temas, y supongo que su venganza es pues ahora que yo tenga que dar aquí la cara. En fin, espero que no sea lamentable para todos ustedes y que no sea una hora de tortura, sino que sea también una hora de aprovechada o aprovechable. Es muy difícil. Adorno, pues ya se ha hecho referencia a la dialéctica negativa, y el que ha tenido el arrojo y la voluntad de enfrentarse a la dialéctica negativa sabe que es un ladrillo difícil de digerir, ¿no? Entonces Adorno es un pensador muy complejo y un pensador difícil, y supongo que para las personas que no estén familiarizadas con su pensamiento, pues así a bote pronto empezar a hablar de Adorno pues no sea una cosa
así más asequible. Yo de todos modos voy a poner mi empeño en que así lo sea. Y bueno, en vez de empezar tomar como punto de partida una de sus obras así como más conceptuales, más duras, más exigentes, pues he querido partir de un libro cuya lectura recomiendo vivamente, que es Minima Moralia. Minima Moralia es un libro de aforismos, de brevísimos ensayos, hechos en un lenguaje literario, filosófico literario, es decir, tienen una forma de aproximarse y familiarizarse con el pensamiento de Adorno que realmente pues no va a producir inmediatamente el rechazo que puede producir una obra de la envergadura y de la dureza de dialéctica negativa. Y he escogido para punto de partida de mi reflexión en torno a subjetividad y sufrimiento, he escogido el lema precisamente del subtítulo de esa obra. La obra, que se llama Minima Moralia, frente a la gran ética, una mínima moralia, escrita en parte, ¿no?, en paralelo a los acontecimientos que conmocionaron Europa, la Segunda Guerra Mundial, el genocidio judío perpetrado por los nacionalsocialistas, pues en ese contexto, digamos, el horno no estaba para bollos, decimos en España, no estaba para grandes éticas, ¿no?, sino que estaba, en todo caso, para una mínima moralia, ¿no? Y el hecho de que lleve ese subtítulo de una reflexión desde la vida dañada, yo quería tomarlo porque el sujeto que se articula aquí, que reflexiona sobre la vida, que hace una reflexión sobre la vida, no es un sujeto, pudiéramos decir, un sujeto autónomo, en plena posesión de sus capacidades cognitivas y volitivas y morales. No es el sujeto kantiano ni el sujeto hegeliano, un sujeto potente, capaz de decirnos, de darnos, ¿no?, unos principios para la vida, sino que es un sujeto dañado. Es un sujeto dañado. No es una reflexión sobre la vida dañada. Adorno pone el hincapié. La traducción inglesa se lo tiene muy complicado, porque decir desde la vida dañada no les la reflexión from no les suena bien, y han puesto on, ¿no?, un término sobre, ¿no?, pero no, es reflexión desde la vida dañada. Es un sujeto herido, es un sujeto vulnerable, es un sujeto que sufre, lo dice Adorno al comienzo, una doble herida. La herida de esa catástrofe sin precedentes que supone Auschwitz, que suponen los campos de exterminio, que supone un genocidio masivo de esas características, y además, dice él, un sujeto marcado por la culpa del sobreviviente. Y fíjense que esto ya es paradójico. Cuando los perpetradores apenas sintieron culpa por lo que habían hecho, el sobreviviente, que se veía afectado, que tiene que salir huyendo de Alemania, que pierde a sus familiares, amigos, en los campos de exterminio, y sin embargo es ese superviviente el que se ve acosado por la culpa de sobrevivir.